¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que estás con nosotros una vez más aquí en domingo, este domingo maravilloso, un domingo soleado. Bueno, aquí en Celaya está soleado y esperemos que ahí en el lugar donde tú vives, desde donde nos estás viendo, ojalá sea un domingo también así maravilloso. No le hace que esté lluvioso o esté nublado. El Señor tiene una gran variedad de climas en todos los lugares y hoy vamos a tocar un tema muy importante, como todos los temas que se están tocando, tanto los viernes, los miércoles y desde luego los domingos. Hoy vamos a ver la Odisea del amor. ¿Te has puesto a pensar todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer, tuvo que pasar para revertir un gran problema que el hombre tenía delante de Dios? La humanidad se encontraba en un atolladero, por así decirlo, y el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, tuvo que hacer muchas cosas, inclusive tomar un cuerpo de hombre, venir, morir por nuestros pecados, resucitar y regresar una vez más allá en el lugar donde Él habita, allá en el cielo. Bueno, pero ¿qué te parece si iniciamos con este importante tema? Vamos a tocar, para empezar, un versículo que nos da entrada a este tema, la Odisea del amor. Ten en cuenta que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo que hacer una obra que ningún hombre jamás ha hecho, y asimismo manifestó el amor que tiene para con la humanidad perdida. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Has de recordar, o si no eres de contexto de iglesia, has escuchado que en el principio de la humanidad, Adán y Eva platicaban con Dios, caminaban con Dios, tenían comunión con Dios, pero vino un personaje nefasto, vino un enemigo del hombre y de Dios, y vino a trastocar todo. Esta acción que se cometió tanto por este enemigo, y lo peor del caso es que Adán, como cabeza de la creación, pues se dejó llevar. Ciertamente la Escritura nos dice que Eva fue la engañada, pero Adán pecó conscientemente. Por eso la naturaleza de la mujer pues es que sea más susceptible de engaño. Siempre los hombres somos así como más reacios para creer, y las mujeres son así un poco más dóciles. Se les dice algún argumento y pues son más creídas que los hombres, ¿no? Y lo vemos aquí precisamente en Génesis, y es que el Señor había dicho en Génesis 2, versículo 17, les prohibió que comieran de un fruto. Les dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es que cuando pecaron, cuando desobedecieron la orden de Dios, Adán y Eva empezaron a morir. Empezaron a morir tanto física como espiritualmente. Espiritualmente porque se separaban de Dios, y físicamente porque iban envejeciendo a tal grado que un día les llegaba la muerte. Dice este versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró por Adán. Es por eso que los hombres son los que transmiten el pecado. Es por eso que la simiente del hombre se va transmitiendo de generación en generación, y es el hombre quien transmite el pecado. Y nos está diciendo aquí Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y es que hay una causa universal, que es el pecado, y la consecuencia del pecado, o el efecto del pecado, es la muerte por la desobediencia. Así que Adán, que desobedeció,
pecó y el pecado fue transmitido de generación en generación a través de toda la descendencia humana. Y así por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Tú te puedes poner a pensar, cuando pases por un panteón, por un campo santo, como le dicen, y ves todas esas tumbas, detente y reflexiona. El Señor tenía razón, y tiene razón, porque esas tumbas o la muerte de los hombres es una prueba contundente de la transmisión del pecado de generación en generación. Así que por Adán, por un hombre, entró el pecado. Así que el hombre lo transmite y lo va transmitiendo de tal manera que todos pecamos en Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro representante, fue el representante de la humanidad. Y por lo tanto, como representante nuestro, pues perdimos en nuestro representante. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra como representante de la humanidad, bueno, pues su justicia ahora nos es imputada. Pero vamos por partes. Adán pecó. Vino el pecado, se transmite el pecado a través de los hombres. Viene el pecado, viene la muerte, y así la muerte pasa por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay ningún hombre que no haya pecado. Así que el pecado de Adán es el pecado de todos. Siento mucho pues decir que algunas personas dicen, pero yo cómo voy a cargar con el pecado de Adán. La verdad es que si tú te fijas bien, tu comportamiento es de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor tiene razón, y es que así nacimos, con una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Pero Mateo nos dice algo importante. Después de que se trastocó el plan de Dios y que el pecado entró en el mundo, Mateo 18:11 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios en su misericordia vio al hombre perdido por el pecado, pero solamente un representante digno de la humanidad caída podía revertir este proceso. Solamente alguien con ciertas características podía revertir el pecado. Mateo nos dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y es que estábamos perdidos en Adán. La humanidad estaba perdida, y este sacrificio o este representante tenía que cumplir con ciertas características, sobre todo con características eternas. Porque hemos ofendido a un Dios eterno, debería de tener una característica también de limpieza, sin pecado. Porque hemos ofendido a un Dios limpio, puro, sin mancha. ¿Acaso existe en la humanidad alguien, un representante de los hombres que cumpla con estas características? No somos eternos porque el pecado nos causa la muerte. No somos limpios porque estamos manchados por el pecado. Pero nuestro Dios mandó a su Hijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y es que la palabra de Dios nos dice en Filipenses que estando el Señor Jesucristo allá en el cielo, dejó todo, dejó completamente todo, dejó la forma de vivir como Dios, vamos a decirlo así, dejó su alabanza, dejó su trono, dejó toda la corte celestial para venir y adquirir un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Por qué? Porque se necesitaba que la redención de la humanidad fuera a través de un hombre. Nuestro representante Adán perdió, pero ahora viene un representante nuevo, un representante con características
muy definidas: santo, limpio, eterno, cosas que un hombre pecador no tiene. Nos dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, dejando su alabanza, dejando el cielo, dejando su trono, vino y adquirió un cuerpo como el de los hombres. Nuestro Salvador, 100% Dios, 100% hombre. No era mitad de uno y mitad de otro, o con cierto porcentaje mayor una condición que otra. Era 100% hombre y 100% divino. Así pues, tú te puedes dar idea de la clase de representante humano, porque Él padeció en la carne. Nuestro Señor Jesucristo se humanó, dejó todo, se hizo humano. ¿Para qué? Para venir a morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados, porque estábamos vendidos al pecado. La humanidad se vendió al pecado, hicimos caso a Satanás en Adán, y ahora se necesitaba de alguien que compusiera todas estas cosas. Qué odisea tan grande, qué odisea tan llena de amor, que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a llevar y pasar por todas estas cosas para nuestra salvación. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, y es que la verdad estábamos totalmente perdidos y necesitábamos redención. Es decir, como el hombre pecador se vendió al pecado, pues ahora necesitamos de alguien que venga y nos compre para Él. Porque alguien nos compró, nos vendimos, alguien nos compró, nos vendimos en Adán. Satanás tenía la influencia sobre nosotros, pero en Jesucristo, dando el pago, volviéndonos a comprar o a recomprarnos, Él vino en auxilio de la humanidad. Abonando más a este tema, desde luego, dice Mateo 12:40: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nos está hablando de su muerte, nos está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Nos está hablando el Señor que Él, cuando vino a esta tierra, así como Jonás, que fue despreciado, echado al mar, y vino un gran pez y se lo tragó, y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Así nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra despreciado de todos, humillado de todos, a tal grado de ir a la muerte, y como dice el apóstol Pablo, muerte de cruz, una muerte llena de vergüenza, como si fuera un criminal, una muerte dolorosísima, pero su muerte nos trajo vida. Qué contradicción, ¿no? Que su muerte nos trajo vida, porque la vida del Señor Jesucristo no nos servía para nada. Él vino y predicó y estuvo en esta tierra y dio sus enseñanzas, pero si no hubiera muerto, no hubiera salvación, no hubiera redención. Así que la muerte, contrariamente a la lógica humana, la muerte nos trajo vida. Y así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así el Señor Jesucristo estuvo en las entrañas de la tierra, es decir, en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Por eso dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, estuvo sepultado, y Él fue en espíritu
a las profundidades de la tierra. ¿Sabes por qué fue a las profundidades de la tierra? ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que dejar el cielo? ¿Por qué tenía que dejar su alabanza? ¿Por qué tenía que dejar la forma de vivir como Dios? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Así que estuvo ahí en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, ahí donde van los muertos. Ahí estuvo, así como Jonás. Es una similitud. Jonás dio su vida para apaciguar la ira de otros, fue rechazado, así como el Señor Jesucristo, fue muerto, así como el Señor Jesucristo. Bueno, metafóricamente fue muerto, porque estuvo ahí en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches, pero después resucitó, porque el gran pez lo vomitó, lo echó fuera. Así el Señor Jesucristo, estando en el centro de la tierra, salió. Resucitó nuestro Salvador, y la resurrección es una clara muestra de que la obra de Dios fue aceptada en el Señor Jesucristo. La obra que hizo, pues, nuestro Salvador fue aceptada. La prueba fue la resurrección. Un hombre con pecado muere. Un hombre sin pecado vive. El Señor Jesucristo se hizo pecado, se hizo en semejanza de pecado para cargar con nuestros pecados, para que Él muriendo nosotros tuviéramos vida. Así que Él murió como Jonás, y estando ahí en el centro de la tierra, Efesios 2:8 nos dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que estando ahí en el lugar de los muertos, estando ahí en ese lugar tremendo, el Señor Jesucristo llevó a cabo una gran obra, o parte de esta gran obra. ¿Sabes que hubo una gran pelea ahí abajo? Porque ese lugar, el cual Satanás tenía potestad, el Señor Jesucristo fue ahí a quitarle al enemigo las llaves de la vida y de la muerte. Fue una pelea de 2 leones. El león rugiente que anda viendo a quién devorar, del cual te tienes que cuidar. No importa que digas que tú no le tienes miedo ni al mismísimo demonio. La gente a veces dice cosas que no tienen sentido y ni sabe qué es lo que está diciendo. Si Satanás, el león rugiente, espera la oportunidad, el ser humano cae, así como Adán. Así que hubo una gran pelea, ese león rugiente contra un león poderoso, el león de la tribu de Judá, el cual fue ahí hasta su misma guarida de este ser nefasto y le quitó las llaves de la vida y de la muerte, porque ahí tenía bajo su influencia a los muertos. Ahí en ese lugar estaban tanto aquellos que estaban en el seno de Abraham, o sea, este lugar donde iban los muertos, que pues estaban, por así decirlo, en paz y gozando allá con el padre Abraham. Esa era la mentalidad que tenían los judíos en aquel tiempo, pero había una cima en medio, una cima con ese, es decir, una zanja que dividía a otro lugar donde estaba el tormento. Así que había un lugar de tormento y un lugar de felicidad ahí en ese lugar. Pero el Señor Jesucristo venció a Satanás, le quitó las llaves de la vida y de la muerte, y ahora la obra del Señor revierte por completo la obra que Satanás estaba llevando a cabo en este mundo, y todavía le queda vida, todavía a este enemigo le queda vida y anda haciendo todavía muchos destrozos. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es como aquella semilla a la cual dice el sembrador
que cae en buena tierra y que luego brota. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. El Señor Jesucristo nos dice este versículo, subiendo a lo alto, es decir, brotando, entrando a lo alto, como aquella semilla que tiene que morir. ¿Para qué? Para dar fruto. Una semilla, si tú la tienes ahí, no produce nada, ¿verdad? Así como muchos de aquellos que pues nos decimos cristianos, que estamos ahí sin producir ningún fruto. Tenemos que producir frutos. El Señor Jesucristo con su muerte brotó, así como la semilla brota y da fruto. Entonces trajo vida y trajo liberación. Y los cautivos que estaban ahí, el Señor Jesucristo los tomó, y también a esos enemigos terribles y tremendos. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor, como vencedor, lleva cautivo a esos enemigos y los exhibe públicamente en la cruz con su muerte. Con su muerte, ahí, exactamente en el lugar de la muerte, vence a Satanás. Y se lleva a los cautivos que estaban ahí. Se lleva el seno de Abraham. Imagínate a dónde. Ahora al cielo. Los que mueren hoy en día ya no van a ese lugar, sino están directos o presentes en el Señor, allá en el cielo. Pero mientras el Señor llevaba este contingente de cautivos hacia arriba, les dice el Señor, ¿saben qué? Mientras llegamos allá al cielo, déjenme hablar con una mujer. Vamos a hacer una parada, como decimos a veces, una parada técnica, ¿no? Dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día, o sea para nosotros el domingo, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínense la clase de mujer que tenía 7 demonios. Una vida terrible, una vida de pecado, una vida tremenda, si es la vida del hombre, como la vida de esta mujer, de quien había echado 7 demonios. Una vez escuché un predicador que dijo, bueno, es que yo no tengo 7 demonios, yo tengo 7 categorías de demonios, de lo tremendo que era, hasta que el Señor Jesucristo me rescató y me resucitó de esa vida de pecado. Habiendo pues resucitado, salió de aquel lugar de los muertos Jesús por la mañana, y el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera de ver al Señor Jesucristo resucitado. Uno se puede poner a pensar, ¿por qué no escogió a María, a la Virgen María, a su madre? ¿Por qué no escogió a alguno de los apóstoles, aquellos que anduvieron con él? ¿Por qué no escogió a uno de ellos? Bueno, el Señor hace como Él quiere, y escogió a esta pecadora, de la cual había echado 7 demonios. María Magdalena solventó muchos de los gastos del Señor Jesucristo, como una gran comitiva, porque no solamente iban los discípulos, iba toda una comitiva también de mujeres que ponían de su dinero para diversas cosas que se necesitaran. Sustentaron al Señor Jesucristo durante su ministerio. Y qué privilegio hacer esto, por el gozo, imagínense el gozo de haberle sacado de esa vida llena de pecado, de tristeza, de ansiedad. ¿No está el mundo hoy así? Triste, ansioso, sin esperanza, creyendo a cosas efímeras, creyendo solamente a espejismos. María Magdalena se dice que fue el apóstol a los apóstoles. Apóstol significa enviado, y María Magdalena fue enviada a decir a los apóstoles que el Señor había resucitado, pero no le creyeron. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo la mujer era pisoteada,
era cero a la izquierda, como decimos hoy en día, y no se le creía, era una mujer. No se admitía el testimonio de una mujer en un juicio porque no era digna de credibilidad. El Señor Jesucristo vino también a darle un lugar digno a la mujer, porque delante de Dios somos todos iguales. Así que los movimientos feministas y los movimientos esos de ahí, de la liberación de la mujer, déjeme decirle que el Señor Jesucristo ya había puesto a la mujer en un lugar que le corresponde, un lugar digno. Así que pues eso no es nuevo, esos movimientos femeninos de hoy en día. Así que, hermanos, habiendo pues resucitado Jesús, el primer día de la semana apareció a María Magdalena. El Señor Jesucristo dio precisamente dignidad a la mujer y escogió a ella como apóstol de la resurrección. Cuando María Magdalena fue al sepulcro, nos dice ahí Juan 20:12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Así que María Magdalena fue al sepulcro, no vio nada, lo único que vio fue a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Lo único que vio María Magdalena fueron dos ángeles. Qué privilegio de ver a los ángeles. Yo también he visto ángeles, bueno, pero no esos ángeles. Ángeles es mi esposa. Vio a dos ángeles ahí. Qué privilegio también de esta mujer, de María Magdalena. Y es que un ángel a los pies y otro ángel a la cabecera de donde estaba el Señor Jesucristo era una clara muestra de que nuestro Salvador es, o era, sigue siendo nuestro propiciatorio. En el Antiguo Testamento, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba con la sangre de los animales sacrificados y la vertía sobre el arca del pacto. El arca del pacto era un cajón que contenía tres cosas, pero tenía una tapa que cubría lo que estaba dentro. Esa tapa se le llamaba propiciatorio. Jesucristo, como mencioné hace un rato, cuando resucitó, había un ángel a sus pies y otro a la cabecera. Y es que el propiciatorio, la tapa del arca, tenía dos ángeles, y ahí en esa tapa llegaba el sacerdote y derramaba la sangre del sacrificio. Esa sangre cubría e impedía, desde luego la tapa también impedía, pero la sangre derramada sobre esa tapa era una clara muestra de que el Señor, nuestro Dios, veía la sangre y ya no podía ver lo que estaba dentro del arca del pacto. Y es que el arca del pacto tenía tres cosas, tres símbolos de la rebelión del hombre en contra de Dios. El cajón o el arca tenía las tablas de la ley, símbolo de la rebelión del hombre a la ley de Dios. Ahí estaban aquellas tablas con los 10 mandamientos, la rebelión del hombre en contra de Dios, la rebelión del hombre en contra de su ley. También contenía una urna, como un tazón, con el maná, el alimento venido del cielo. Clara muestra de la rebelión del hombre contra la provisión de Dios. Y no solamente eso, faltaba una cosa más, la vara de Aarón que reverdeció, o la vara de Aarón que le salió retoño. La rebelión
de Dios, o más bien la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Esta vara nos habla de la línea davídica de donde iba a venir el Señor Jesucristo. Una familia, una descendencia que ya estaba a punto de morir, que ya estaba en decadencia, pero reverdeció nuestro Señor Jesucristo. Así, el Señor nos muestra que esas tres cosas estaban dentro del arca, dentro del cajón. Había una tapa, un propiciatorio donde se derramaba la sangre, y así esa sangre impedía ver la rebelión de Dios, la rebelión del hombre en contra de Dios. El Señor Jesucristo, con su sangre, nos cubre. Y así, el Señor, nuestro Dios, no me ve a mí, ve la sangre del Señor Jesucristo. No te ve a ti, ve la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra tapa, nuestra cubierta de sangre que impide ver a Dios, nuestras rebeliones, y somos aceptados en Él. ¡Qué grande maravilla! Todo lo que el Señor tuvo que hacer para nuestra salvación y nuestra aceptación con el Señor. Estábamos con María Magdalena. Así que María Magdalena fue el primer día de la semana, se asomó al sepulcro, vio a dos ángeles donde el Señor Jesucristo estaba puesto o estuvo puesto ahí, y no lo encontró. Pero entonces el Señor Jesucristo se le aparece, y cuando el Señor Jesucristo hace acto de presencia ahí con María Magdalena, Magdalena le dice: Raboni, un gusto tremendo que le dio ver al Señor resucitado. Y María Magdalena se aferró a sus pies, dijo: Señor, Maestro, y un gusto tremendo. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora ya hay una nueva relación en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo. Antes eran los discípulos, después les dijo amigos, y ahora hermanos. Somos hermanos del Señor Jesucristo. Qué grande maravilla en virtud de ese sacrificio. Qué grande maravilla en virtud de la sangre derramada por el Señor Jesucristo, que nos cubre de nuestra maldad, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. Por eso el Señor le dijo a María Magdalena: no me toques, o suéltame, como algunas versiones lo dicen, porque aún no he subido a mi Padre. Y es que el Señor Jesucristo iba con su sangre a presentarla allá en el santuario, pero en el santuario celestial. Los antiguos sacerdotes en el Antiguo Testamento nos habla de que tenían que hacerlo año con año y año con año en el día de la expiación, y era pues un sacrificio o un evento que se tenía que hacer año con año porque tenía vigencia o perdón por un año. Pero eso nos enseña nos enseñó que había de venir un sacrificio único y eterno. Ahora la eternidad de nuestro Salvador ahora nos es imputada, es decir, nos es cargada a nosotros, así como se nos cargó el pecado de Adán. Ahora la justicia del Señor Jesucristo nos es cargada a nosotros. ¿Qué cosas, cuántas cosas tuvo que hacer el Señor por nuestra salvación? Así que le dijo: no me toques, María Magdalena, porque aún no he subido al Padre. Así que cuando llevó cautiva la cautividad, hizo una parada en la tierra, habló con María Magdalena, y María Magdalena se echó a sus pies y le dijo: no me toques, porque aún no he subido
a mi padre. Mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es que el Señor Jesucristo ya tenía un cuerpo glorificado, ya no era el mismo de antes. Bueno, pero ¿qué pasó con aquellos que llevó o sacó de la cautividad? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues el Señor Jesucristo hizo una parada en la tierra para hablar con María Magdalena. Y estos le dijeron, Señor, pues mientras tú platicas con María Magdalena, no nos das chance de ir a Jerusalén. Bueno, no dijo así. Algo parecido, ¿no? Dice Mateo 27, 52 y 53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El grano que murió ahora brotó. El grano que fue el Señor Jesucristo ahora brotó y dio fruto, y eso está en conexión con la fiesta anual de las primicias, una fiesta que los judíos llevaban a cabo, que cuando había o se iba a llevar a cabo la cosecha, tomaban una gavilla o unos manojos como muestra representativa de lo que iba a ser la cosecha. Era una muestra. Así el Señor Jesucristo lleva una muestra de resucitados al cielo. ¿Por qué? Porque va a venir una gran cosecha después. Cuando estemos con el Señor Jesucristo, cuando se lleve a cabo la resurrección, entonces vendrá la gran cosecha. Ahora, como nos dice este versículo, este pasaje, nuestro Salvador presenta una muestra de la cosecha que va a venir después. Es realmente maravilloso todas estas cosas. Esta odisea, todo esto que tuvo que hacer el Señor es realmente grandioso. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, porque nuestro Salvador, como dice Pablo, son las primicias. Él es el primero y después todos los demás. Y el Señor Jesucristo lleva una muestra de lo que será la gran cosecha cuando se lleve a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Y hay un orden para la resurrección, pero será después de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor ya resucitó. El Señor ya resucitó y revertió ese gran problema del pecado que el hombre tenía delante de Dios. Y es que la palabra de Dios nos dice, ahí en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que podemos estar tranquilos porque el Señor Jesucristo ha derrotado a Satanás, a nuestro enemigo, ha derrotado la muerte, ha derrotado el pecado. ¿Qué hay que hacer? Ir a los pies del Señor Jesucristo, como María Magdalena, que se aferró de él. Así que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró allá en el cielo, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es que los sacerdotes, los hombres, eran sacerdotes temporales, pero el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote eterno. Y recuerde que la vida de nuestro Señor Jesucristo no nos salva, es su muerte la que nos trae vida. Y así como ese grano que murió dio fruto, ahora está la muestra, después vendrá la gran cosecha. Nos dice Juan, capítulo 20, estamos terminando, 19-20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
Recuerde que estamos en la resurrección, en el día domingo. Todo esto fue en la mañana, cuando María Magdalena fue al sepulcro, muy de mañana. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, para nosotros domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La paz del Señor es algo completamente maravilloso. El Señor Jesucristo ya no estaba sujeto a las leyes terrenales, ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo el cual en la resurrección tendremos todos aquellos que hemos llegado a sus pies. Y tú tienes, la humanidad tiene la oportunidad de estar a sus pies y de vivir conforme a la voluntad de Dios. De que se puede, se puede. Así que llegó la noche del primer día de la semana. El Señor Jesucristo ahí en el lugar donde estaban reunidos y les dijo: paz a vosotros. Estaban temerosos, pero el Señor, ¿sabe qué? Ha vencido también nuestro miedo. No debemos de tener miedo a la muerte, de tener miedo al enemigo, porque ya ha sido vencido. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En la mañana le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Y ahora en la noche les está diciendo: miren, tóquenme, miren mis marcas. Dice, les mostró las manos y el costado. Ese día no estaba Tomás el incrédulo. Y le dijeron: hemos visto al Señor. Y dijo Tomás: no, yo no creo nada de eso. Si no metiere mis dedos en las heridas de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer así, aunque me traigan todas esas noticias de que el Señor resucitó. Yo no voy a creer, como a veces decimos nosotros, hasta no ver, no creer. Una semana después el Señor Jesucristo se presenta y ahora sí estaba Tomás. Aquel Tomás incrédulo, como muchos Tomases hay hoy en día. Y le dice a Tomás: Tomás, mete tus dedos en las marcas de los clavos y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Al ver esto, Tomás dijo y exclamó aquella maravillosa frase. Le bastó con ver al Señor Jesucristo, no hubo necesidad de meter sus dedos ni de meter su mano en el costado. Y exclamó: Señor mío y Dios mío. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Podemos decir y reconocer al Señor ante todo esto que hizo Él, ante toda esta odisea, todos estos acontecimientos, todo lo que el Señor tuvo que hacer por nuestra salvación? Podemos finalmente decir y llegar a sus pies y decirle: Señor mío y Dios mío. Gracias por tu atención. Fue realmente una odisea. Hasta yo me imaginé yendo con el Señor Jesucristo, pues agarrado de Él. Imagínense estar peleando con Satanás, con aquel león rugiente que le arrebató las llaves de la vida y de la muerte, estando allí en la cruz, porque todo eso en Jesucristo se vive. Señor mío y Dios mío, llevémonos pues de la odisea del amor este reto para expresar nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros. Vamos ahora, te invitamos a que escuches una melodía y recuerda que ahí está el Señor esperando.